Muy buenas noches y bienvenidos al debate en Popular Televisión. Estas imágenes que están viendo ustedes en estos momentos son de la ciudad de Lorca. Son imágenes de ahora, son imágenes recientes, son imágenes de cómo se encuentran los edificios, muchos edificios todavía afectados, como pueden ver. En algunas ocasiones, pues los daños hay que observarlos bien, si uno va caminando, va en coche, porque son, a la simple vista, parecen poca cosa, pero en otros casos, como también están viendo, son edificios vacíos o en plena reconstrucción, que se han derribado, solares. Es decir, es una ciudad con una actividad en ese sentido muy importante. ¿Y por qué les ofrecemos estas imágenes y de qué queremos hablar esta noche? Pues evidentemente de Lorca, porque este próximo sábado es 11 de mayo y por tanto se cumplen justo 2 años de los terremotos de Lorca. Yo personalmente ayer tenía la oportunidad de estar en Lorca, estuve toda la mañana por otros motivos ajenos a este. Una ciudad a la que le tengo cariño de hace muchos años. Y hombre, si uno se pasea sin fijarse demasiado, pues ve mucha actividad, mucho movimiento. Parece que no hay nada diferente respecto de otra cualquier ciudad. Ahora, si ya empieza a detenerse un poquito, pues ve esos edificios y ve qué ocurre. Pero es que además, si hoy mismo atiende a los medios de comunicación, pues se da cuenta de que ha habido muchas actividades en Lorca para la presentación del Plan Lorca o de la segunda parte de una serie de intervenciones por parte de la Administración. O también, si sigue interesándose más, sabe que los vecinos, no sé cuántos, habrá que verlo, pero habrá vecinos que se van a concentrar mañana, seguramente para recordar, para hacer balance, pero también para reivindicar y para pedir. Estamos en ese segundo aniversario y queremos hablar de Lorca en este momento, a pocas horas de que se cumplan esos 2 años. Siempre estamos con el Lorca y desde luego esta noche lo queremos hacer mucho más. Y la verdad es que a la hora de contar con invitados es muy complicado, porque son muchas las instituciones, las organizaciones, los colectivos y los ciudadanos que están implicados, que están afectados o que tienen cosas que decir. Así que vaya de entrada las disculpas para que quien puede estar aquí y tiene además todos los motivos del mundo para hacerlo y no esté, pero creemos que quienes están tienen cosas interesantes que decir. Por ejemplo, la comisionada del Gobierno de España para la reconstrucción de la ciudad de Lorca, Inmaculada García. Bienvenida, buenas noches. Buenas noches. Que va a estar un ratito con nosotros, pero queríamos que estuviera porque, de hecho, está hoy junto con el consejero de Obras Públicas, Antonio Sevilla, junto con el alcalde, creo que el delegado del Gobierno también ha estado, no sé si todo el tiempo o en parte, han estado dando cuenta de, pues eso, un poco de balance, pero también sobre todo qué se va a hacer a partir de ahora. También les presento a los demás invitados, a José Alberto Lario. Él es portavoz, es miembro de la plataforma de afectados por los terremotos, que hace un año ahora, sí, lo contábamos con él. José Alberto, ha pasado un año y un momento de ver que ha cambiado, ¿no?, en un año de entonces a ahora. Sí. Muchas gracias por estar aquí. Gracias a ti. Y nos acompaña también el concejal de Hacienda del Ayuntamiento de Lorca, Luis Amador, que también ha tenido esa jornada ajetreada hoy de gestiones, y le agradezco que se haya acercado esta noche a esta Popular Televisión. Luis, bienvenido, buenas noches. Buenas noches, muchas gracias. Y Juan Roldán es arquitecto y es director de arquitectura de la Universidad Católica, aquí donde estamos haciendo este programa. Juan, bienvenido, buenas noches. Además comparte otro aspecto importante en este caso, es que es lorquino. Efectivamente, primero fui lorquino y luego trabajé en la UCAM. Eso. O sea que por ese orden. Muchas gracias también por estar aquí. Si me permiten, yo en este programa no querría hacer demasiadas referencias a lo que ocurrió aquel 11 de mayo del 2011 y centrarnos más, bueno, en el balance, lo que se ha hecho o lo que queda por hacer, ¿no? Yo creo que es momento de esto. Pero sí que me gustaría empezar teniendo un recuerdo porque hablamos de los edificios, de la economía, pero creo que es justo empezar teniendo un recuerdo para las personas que fallecieron aquel día, o incluso también para las personas que tuvieron consecuencias físicas graves y que las siguen padeciendo.
porque eso, José Alberto, sigue estando también en la memoria, ¿no?, de todos vosotros, aunque uno igual no quiere pensar demasiado en eso, pero es justo hacerlo, ¿no? Sí, sí, eso sigue latente. Todos los lorquinos vamos a vivir siempre con ese miedo y con esa angustia. Y las secuelas del terremoto van a estar ahí en el futuro. Y más para esa gente que evidentemente perdió familiares o han tenido secuelas físicas graves que le han cambiado la vida por completo. Pues un comentario como lorquino, Juan, Roldán, a esas personas. Bueno, fueron 9 las víctimas mortales y más de 300 heridos, y yo creo que cada vez que hablamos de las edificaciones y los problemas que han generado, es evidente que casi todo el mundo previamente establecemos ese orden de prioridades, ¿no? Además de todos esos heridos, hay una serie de secuelas en los lorquinos, como decía el representante de ellos, que poco a poco irán desapareciendo, porque a veces esas secuelas pueden superarse y en muchas ocasiones están injustificadas, como luego veremos. Luis, Amador, esas personas, el papeleo, los trámites que se están haciendo en las diferentes administraciones, cuando se reúnen los vecinos, seguramente, evidentemente no se trata de eso, o en gran medida no se trata de eso, pero está pendiente también, ¿no?, permanentemente. Bueno, desde la administración local, desde todas las administraciones, estamos trabajando y lo hemos hecho y lo vamos a seguir haciendo para que esas secuelas desaparezcan lo antes posible y se atenúen en su mayor parte lo antes posible. Más que nada, pues porque ese es el mandato que tenemos de los ciudadanos lorquinos para hacer, y es lo que nos hemos comprometido y lo que estamos haciendo. Que acabe que lo que se ha hecho es necesario. No es suficiente, queda mucho más que hacer y que trabajar, pero es necesario, lo estamos haciendo, estamos trabajando y vamos a seguir haciéndolo con ilusión para que, pues ya digo, para que es verdad que existen, pero que se reduzcan y se atenúen. Inmaculada, cuando se habla de los terremotos de Lorca con otras personas de la administración, de otros partidos políticos, pero fuera de aquí, de la región de Murcia, estoy hablando de lejos, ¿cuál es la sensibilidad? ¿Qué sensibilidad aprecia? Mucha. ¿Qué se pregunta? ¿Qué se dice? Pues la sensibilidad es mucha, y además mucha gente dice, bueno, realmente las personas que han venido y que lo vieron por televisión, dice, fue mucho más de lo que, o sea, la televisión al final no se apreció la inmensidad de lo que pasó, y la sensibilidad es mucha en España, en el resto de España, y es mucha, yo lo he notado, también en la Unión Europea. En Bruselas hay una receptibilidad importante también con Lorca, y lo ha demostrado en todos los aspectos y en lo que nos ha podido ayudar, y lo está siguiendo demostrando. Yo, bueno, pues hace un par de semanas estuve en una reunión en Bruselas, en la comisión, bueno, pues con una alternativa que hemos, las nuevas programaciones de fondos europeos, un nuevo instrumento novedoso que se acaba de aprobar y bueno, que ya estamos trabajando para Lorca, y había una sensibilidad especial, y casualmente eran las personas con las que yo me reuní a los pocos días del terremoto, cuando fuimos a preparar todo el expediente del Fondo de Solidaridad. Casualmente eran las mismas que iban a llevar este programa nuevo, y nada, y enseguida bueno, pues dijeron, oye, ¿cómo está Lorca? ¿Qué tal? Habían venido por otros motivos, pero al final los funcionarios europeos van cambiando, o sea, es un staff, son tecnócratas, cambian muy poco, pero la gran mayoría de los tecnócratas se mantienen y van cambiando. Casualmente todos habían estado en Lorca por un otro motivo, y bueno, mucha receptividad. Muy bien, lo que necesitéis, vamos a trabajar juntos, esto totalmente o sea, muy bien, o sea, mucha sensibilidad, y yo creo que al final eso es lo más importante, que 2 años después, esta mañana en Lorca, que estábamos trabajando, presentando, bueno, pues una serie de actuaciones que se han hecho, una serie de actuaciones que se van a hacer, y todo lo que queremos para Lorca, que siempre queremos más, porque bueno, pues que Lorca necesita mucho y la situación es complicada, no nos vamos a equivocar y no vamos a ocultar cuál es la situación, pero realmente, o sea, 2 años después sigues estando en Lorca y con los lorquinos, y
y eso se siente, eso se siente. Yo lo siento y eso te alienta mucho para todo lo que hay que hacer, porque es una carrera de fondo, pero la vamos a ganar. José Alberto, es importante que a día se hable de Lorca, imagino. Cuando llegan estas fechas también es importante que incluso los medios de comunicación, no sé, igual somos un poco culpables, no sé si de hablar de determinadas fechas, pero en cualquier caso que se va a hablar de Lorca y que se pregunte y que se hable de Lorca y que se puedan ver en la región y fuera de la región y que se interese la gente por Lorca. ¿Hasta qué punto los vecinos, bueno, sois vecinos también vosotros, evidentemente, pero José Alberto, ¿hasta qué punto para vosotros creéis que es importante que esto ocurra? Bueno, que permanezca viva, que importante, es fundamental que la memoria siga viva de Lorca. Y en ese sentido nosotros creemos que este segundo aniversario es la última oportunidad que tenemos los lorquinos, desgraciadamente la última, para poder denunciar la situación en la que se encuentra la ciudad después de 2 años, ¿no? Evidentemente la política de información de la administración, tanto el gobierno central como el regional e incluso la administración local, es dar un mensaje de normalidad y tranquilidad cuando a todas luces es incierto. Sabemos de las dificultades que hay, pero hace 1 año ya teníamos un debate aquí, contigo, y hablábamos de que había 3 pilares fundamentales sobre los que se asentaba la reconstrucción, que eran, 1, la llegada de las ayudas, 2, las herramientas administrativas para desatacar las situaciones en las comunidades de propietarios, y 3, el asesoramiento a esas comunidades de propietarios. Como hemos visto, en primer lugar, las ayudas, desgraciadamente, y de forma increíble, siguen sin llegar. Hay ahora mismo 7,5 millones de euros pendientes de pago en ayudas de alquiler. Ayer mismo hubo una aluvión de ciudadanos que volvieron a tener que presentar documentos. En cuanto a las herramientas administrativas, se creó la figura del agente expropiador, el agente edificador, por medio del SEPE y el Ayuntamiento de Lorca, pero hasta el momento está claro que no ha sido eficiente ni válido. Y por último, hablábamos del asesoramiento. Y hay que decir que la oficina única del terremoto se abrió el 30 de abril del año pasado y hasta ahora pues sí, se ha dicho que se han revisado más de 30.000 solicitudes. Se ha hecho hincapié en el ingente trabajo de la administración, pero ahora nos damos cuenta que 20 meses después los lorquinos no sabemos rellenar los documentos y ese es el motivo por el cual las ayudas públicas no llegan a los ciudadanos. Y esa es la situación en la que se encuentra Lorca ahora mismo, para empezar. Por eso consideramos que esa coordinación que debía existir entre las administraciones no ha existido y nuestra situación, vuelvo a repetir, desgraciadamente, es de abandono y desamparo. Evidentemente hay edificios en reconstrucción, pero se debe única y exclusivamente a que el consorcio ha indemnizado justamente a los vecinos y han podido reconstruir. Pero el éxito que se atribuye a la administración, hay que decir que se circunscribe a que de 1.250 viviendas demolidas, solamente hay en reconstrucción real 400, lo que supone un 30% de la reconstrucción real. De la palabra ahora a Inmaculada y a Luis, pero antes ha hablado del número global de viviendas. La verdad, 1.250. Inicialmente se habló de pocas, luego algunas más. En cuanto a lo que es la construcción y la edificabilidad, ¿de qué problema estamos hablando? Finalmente, con el recorrido del tiempo, ¿no? Con el paso del tiempo. Porque parece que ha ido cambiando mucho, ¿no? Los números han bailado mucho en estos 2 años, ¿no? Yo he tomado la precaución de escribirme aquí en esas 3 tarjetitas, para que no se me olvide, porque cada día me cuesta más trabajo retener números, pero para centrar con rigor los números, a día de hoy, que es lo que interesa, me he apuntado, tenía que haber sido roja, amarilla y verde como los colores que utilizamos en Lorca, pero no tenía la amarilla y como es de mi hija me he traído el azul, que da lo mismo. Entonces, en el azul me he apuntado lo que pasó, lo que me estás preguntando. Y realmente lo que sucedió, empezando por las 9 víctimas y 300 o más heridos, no vamos a repetirlo más porque bastante doloroso es recordarlo, pero hablando de inmuebles, colapsó un solo edificio. Esto hay que dejarlo claro. Edificios catalogados como negros, es decir, en proceso de demolición o en proceso de expediente de demolición, bien por ruina de cualquiera de los tipos, ruina técnica, económica, urbanística, porque
el proceso los ha ido empeorando, viene a tener un orden de unos 300 y pico, 330. Recientemente incluso en el visor municipal aparecen un poquito menos, unos 300 y pico edificios, que si lo trasladamos a viviendas son del orden de las 1000 y pico de las que estamos hablando antes. Rojos, edificios que tuvieron un índice de daños importante, del orden de 700. Amarillos, edificios con unos daños moderados, casi despreciables desde el punto de vista estructural, sin ningún tipo de incidencia, del orden de 1300 y pico edificios. Y edificios verdes, unos 4100 y pico, casi 4200, de los 6500 edificios que se han evaluado en Lorca. Esta es la absoluta realidad de los números a día de hoy. Si lo trasladamos a porcentajes, lo cierto es que edificios demolidos son del orden del 5%. Y conjuntamente con los rojos, edificios con graves problemas, suponen del orden del 16%. Que en porcentaje parece poco, pero en número son muchos. Es decir, el 84% de los edificios están dentro de lo que se catalogaron como amarillos y verdes. Bueno, esta es la realidad de lo sucedido. También hay que dejar claro que la realidad del terremoto es la de un terremoto que la primera embestida en el terremoto, ya superó en casi el 30% los índices esperados por la normativa española. Y no colapsó ni un solo edificio ni pasó nada. Nada relevante. Algo muy relevante pasó, y es que la gente salió a la calle. Muy importante esa situación. El segundo terremoto superó las expectativas de la normativa española en más del doble. Conviene decir esto porque es que a veces se nos olvida. Y colapsó un solo edificio. Y el resto, los casi 700 hasta el 16% de que hablamos, sufrieron daños que están en proceso de reparación. Esta es la realidad. Claro, parece duro pensar que con este panorama se pueda decir, bueno, pero fue un resultado aquel catastrófico, lo fue, pero respecto a lo que dice nuestra normativa española o europea, que no es precisamente que si viene un terremoto de lo esperado, es decir, de la mitad del que ha venido, los edificios queden intactos y sin ningún problema, lo que pretende la normativa es que el número de víctimas sea el menor posible. Esto es así de crudo y hay que decirlo. Si se quiere que sea otra cosa, pues habrá que decirlo y normalizarlo. Y por tanto, fue muy lamentable lo sucedido, pero en opinión de los técnicos, que es la que yo puedo hablar, fue lamentablemente aceptable, pero en el papel podía haber sido bastante peor. Dicho eso, para saber lo que hay, esa cantidad de viviendas, a veces cuando se habla de edificio y cuando se habla de vivienda, se utilizan números que confunden. Y efectivamente, 1000 y pico viviendas, pero no más de 300 edificios. 300 edificios. Y se ha computado en Lorca, que hay que también aclararlo, como edificio una escalera. Es decir, hay edificios en La Viña, por ejemplo, pues que eran edificios únicos, pero que estaban conformados pues, por 12 escaleras, porque eran edificios muy lineales. Ese ha sido computado, para bien o para mal, pues se tomó esa decisión, de que fuesen 12 edificios, 12 escaleras, ¿verdad? Entonces, a veces cuando se reconstruye un edificio, se dice se está reconstruyendo un edificio, en realidad son 12, a la hora de computar, ¿no? Por eso, aparentemente, pueden estar en marcha reconstruyéndose pues 10, 12 edificios, pero edificios entendidos como una unidad. Respecto al cómputo de los 300, podemos estar hablando de 30, 40, 50, que siguen siendo pocos, pero los números hay que decirlos como son. Con ese panorama global y con, digamos, de la realidad técnica que acaba de apuntar Juan Roldán, y con esa situación, panorama que ha descrito José Alberto, Inmaculada, ¿cuál es su punto de vista? Bueno, los números yo creo que son importantes porque son los que reflejan la realidad. Y efectivamente hay 1.152 viviendas habitadas demolidas, eso es cierto, y se ha pedido licencia por 1000 y hay pues unas 430 en construcción, 200 de ellas en la zona de La Viña, eso en reconstrucción. En lo que es rehabilitación y reparación, y por favor Juan, corrígeme que yo aprendo mucho y además me ha encantado tus puntualizaciones, está prácticamente el 100% de licencia dada y hay mucho
mucho reparado, mucho reparado. Luego estamos hablando de que en rehabilitación y reparación prácticamente el 100% se ha dado licencia y en reconstrucción se han dado sobre 1000 licencias, de 1152. Y ahí están pues, los edificios con viviendas colectivas y las casas unifamiliares, que son lógicamente las primeras que se dieron porque son las más sencillas, puesto que es decisión de un solo propietario. Bueno, pues el Consorcio de Compensación de Seguros, que ya pues prácticamente ha visto todos los expedientes, queda residual, pero bueno, todavía siguen con 300 más o menos vivos de los 38.000 que hubo, ha satisfecho ya, ha pagado, están en las cuentas, 450 millones. De esos 450, 375 son de rehabilitación y de reconstrucción. El resto pues son oficinas, vehículos, locales y ya pues daños personales. Pues el montante global de las licencias que se han solicitado son por 213 millones y ahí sumo reconstrucción, reparación y rehabilitación. Luego quiere decirse que 2 años después, el que se empiecen a entregar ahora las viviendas en junio y que estén 430 edificios en construcción, pues desde luego a mí me encantaría que estuvieran todos, pero creo que los lorquinos han hecho un gran esfuerzo. Y yo creo que hay más personas que también han hecho un gran esfuerzo para que ahora, cuando se van a cumplir 2 años, que haya viviendas ya para entregar y que haya pues todo eso en reconstrucción. Que se podía haber hecho más, seguro, pero todos sabemos lo que cuesta a los que no hemos comprado una casa en obra, desde que un promotor, y es una persona que toma la decisión, compra un solar, hace una promoción y termina la vivienda y la entrega, y aquí hay un señor que lo dice mejor que yo, ¿cuánto tiempo pasa? Luego, cuando hay que demoler, hay que desescombrar, hay que presentar un nuevo proyecto en el cual no es decisión de una persona, sino que ya son todos los señores que son propietarios. Y la normativa ha cambiado, casi todo, bueno, pues son edificios que son antiguos, ha cambiado la normativa, además son edificios que algunos no había ascensor, no había otras cosas, que hay que aprovecharla y además es lo que corresponde y hacer, bueno, pues una oportunidad de mejorar esas edificaciones, de mejorar los espacios públicos, de incluir un ascensor donde no había, de los bajos hacer garajes, como se está haciendo, pues eso lleva un tiempo importante porque, bueno, pues son personas que se tienen que poner de acuerdo, que hay personas que no quieren reconstruir, que hay otras que, bueno, pues que es complicado. Entonces, yo no estoy satisfecha, a mí me encantaría que estuviera todo, pero creo que se ha hecho un gran esfuerzo por parte de todos para que, bueno, pues que tengamos esos números encima de la mesa hoy. En cualquier caso, José Loto apuntaba, entre otras cuestiones, al margen de lo que afecta a los vecinos, a los ciudadanos, respecto de la Administración. Por ejemplo, en el retraso en pago de alquileres, me gustaría preguntarle a Luis, también de parte del Ayuntamiento, qué se está haciendo, o también falta de coordinación entre administraciones. Apuntaba que puede haber retrasado todos esos procesos. En ese sentido, ¿qué nos puede decir? Yo sí quería decir, con respecto a las ayudas, la comisión mixta que copreside el consejero de Obras Públicas, el delegado del Gobierno, la comisión mixta, puedo decir que prácticamente tiene el 86% de los expedientes resueltos. El 86% de los expedientes resueltos, en los cuales se ha visto el 94% de rehabilitación, en reconstrucción está en el 60 y tantos %, elementos comunes que son, bueno, pues las escaleras y esto, estamos hablando de no llega al 40%, y efectivamente en alquileres, que ahora yo creo que el concejal lo puede explicar mejor que yo, pues parece ser que están teniendo problemas de la justificación de determinada documentación. Entonces, pues estamos hablando del orden de 18.000 expedientes
pues expedientes complejos, porque todo nace de que en un primer momento no se declaró una ley de excepción. En esa ley de excepción hubiera implicado que no se aplicara ninguna ley de procedimiento normal, porque no era una situación normal, era una situación extraordinaria. Entonces, el remitirnos a una ley en la cual se aplica la ley de procedimiento administrativo, la legislación estatal, la legislación comunitaria, la ley de subvenciones, la legislación municipal, pues ha complicado muchísimo. Cuando, bueno, pues asumimos la nueva responsabilidad, nos planteamos el hacer una ley de excepción, porque, bueno, pues veíamos la dificultad de la tramitación de esos expedientes, que además pues se está haciendo por parte de los funcionarios, y lo están haciendo muy bien, pero están constreñidos a esa normativa. Y nos encontramos pues que ya era un punto de no retorno, porque ya se habían visto tantos expedientes que se producían agravios comparativos con respecto a lo que ya estaba resuelto. Y no, pues efectivamente es complicado, lo que queda ya es lo complejo, y bueno, pues la comisión mixta hoy por hoy tiene visto en términos medios el 86% de los expedientes. Efectivamente hay pagos retrasados con el tema de alquiler, y luego, bueno, también la propia normativa del pago en el caso de la reconstrucción es que tiene es aplazado, o sea, se entrega el 50% y luego para que la ayuda se destina a reconstrucción, y luego conforme se va reconstruyendo, entonces se paga el otro 25% y el 25%. Esa es un poco la situación de la comisión mixta. Luis, sobre algunas de las cuestiones que planteaba José Alberto, quejas de vecinos, no sé si en mayor o menor medida, hablábamos al principio de cuántos vecinos puede estar interesándose con la plataforma, pues en cualquier caso, sean más o sean menos, es una preocupación y es una reivindicación. Esa y algunas otras también que ha apuntado. Sí, bueno, vamos a ver, en cuanto a la coordinación existente entre las administraciones y demás, las administraciones se están coordinando. Cuando se habla de una situación producida en la ciudad de Lorca como consecuencia de los seísmos y demás, hemos de enmarcar esta situación, es decir, hemos de hablar de que estamos hablando de una situación extraordinaria para la cual no estaban preparados los vecinos y no se está preparado por parte de nadie, de la administración ni nada de eso. Digo esto porque hemos de comparar y hablar en términos relativos. Si hablamos del terremoto de Mula, se han tardado creo que 10 años en cerrar todos los expedientes. Hablemos en Lorca, si hablamos del terremoto de La Paca, fue en enero cuando se terminaron de cerrar todos los expedientes, y eran 300. Y por ahí han pasado distintas administraciones. Eso es lo que es inadmisible. Pero un segundo, tenemos un problema con el micrófono. Vamos a un instante de publicidad, volvemos porque tenemos un problema con el micrófono y queremos que se oiga en condiciones. ¿De acuerdo? Vale, gracias. Volvemos ahora. El problema del micrófono de Luis Amador, lo retomamos. Estaba apuntando que no estaban las administraciones preparadas para poder abordar este tema y que ha complicado mucho las cosas. ¿Hasta qué punto dentro de lo razonable? Sí, la duda es esa, ¿no? ¿Hasta qué punto dentro de lo razonable? Yo comentaba que en principio las administraciones han estado coordinadas. Ninguna administración desde el principio estaba preparada para afrontar esto, más teniendo en cuenta que una vez que se producen los terremotos hemos de afrontar tanto pues el flujo ordinario de gestión y de prestación de servicio a los ciudadanos, más el extraordinario generado como consecuencia de los terremotos y en la situación en la que estamos. Yo apuntaba que si comparamos lo que ha sucedido en Lorca, la tramitación de expedientes que se está llevando, el trabajo que están haciendo, y no se nos olvide, todos los funcionarios, con la situación normal, pues... Con la de Mula comparado con esto. Sí, lo digo porque si lo comparamos con una situación de normalidad, estaremos haciendo una comparación un poco sesgada, es decir, deberíamos de irnos a comparar esto con otros acontecimientos pues parecidos. Y yo hacía referencia, para no irnos muy lejos, a los terremotos que sucedieron en Mula, que se terminaron de cerrar 10 años después. Yo hacía referencia
sin salir de Lorca, a los terremotos que se produjeron en La Paca, que ahora en enero del 2013, ojo, se ha terminado de tramitar los últimos expedientes y que lo que se ha hecho desde las administraciones en 2 años era necesario hacerlo. ¿Se podía haber hecho mejor? Desde luego que sí, pero todo el mundo ha estado implicado, todo el mundo ha estado trabajando y todos los funcionarios de todas las administraciones han sido sensibles con esto. Porque no olvidemos una cosa también, y quiero ponerla de manifiesto. Cuando un expediente llega a la comisión mixta, no creo que ni el delegado del gobierno, ni la comisionada, ni el alcalde, ni nadie firme los informes que van detrás. No creo. Son los funcionarios de las administraciones, aquellos que aplican las leyes y hacen los informes para que se apruebe un dinero público, ojo, dinero público de todos los ciudadanos, no dinero que es mío ni de nadie, que podemos a nuestro libre antojo disponer del mismo, no. Ellos informan y sobre esos informes se toman decisiones, siendo conocedores de esa situación. Cuando se establecen las ayudas al principio, para alquiler se adelantan 4 meses. Siendo conocedores de esa situación desde el Ayuntamiento de Lorca, en consenso con todos los agentes sociales y con los demás grupos políticos, se adelanta 1,5 millones de euros de alquileres a la gente y 280.000 euros de alquileres a fondo perdido, sabiendo que hay que hacer una serie de trámites y demás. Quiero decir que la coordinación entre administraciones existe y que todos estamos implicados con eso. Desde luego, ¿nos hubiera gustado que fuese más rápido? Por supuesto que sí. ¿Nos hubiese gustado hacer más? Por supuesto que sí. Pero he de decir que ni un minuto, desde la gente que yo he visto desde la administración trabajar por el terremoto, nadie ha estado ocioso. Y todo el mundo ha estado implicado con esto. Desde luego que queda mucho por andar, que queda mucho por hacer, pero que lo que se ha hecho hasta la fecha tampoco es poco. Es decir, se ha hecho muchísimo y se ha trabajado mucho. Y eso digo, tenemos que compararlo en términos relativos con otros acontecimientos parecidos a este. Desde luego, en términos de normalidad, tendríamos una visión, como he dicho antes, muy sesgada. Y no olvidemos que las administraciones, trabajando por el terremoto, están atendiendo su flujo ordinario de actuación ante los ciudadanos, más el extraordinario generado por el terremoto. De lo que queda en el futuro hablaremos dentro de unos instantes, a la vuelta de la publicidad, porque se ha presentado, se ha hablado hoy mucho, hablaremos un poco del futuro, pero seguimos analizando un poco, bueno, y en qué partidas se van a apostar, los sectores y demás, cómo se están produciendo las reconstrucciones, que también me gustaría que Juan Roldán apuntara algo al respecto, pero sobre esas cuestiones que apuntaba José Alberto al principio y sobre las cantidades de dinero y las aportaciones, se va a seguir insistiendo por parte de los vecinos. Además, hablaba de qué cantidades y del consorcio. Hombre, sí, vamos a hablar de eso. Yo difiero totalmente de lo que está diciendo Luis, ¿no? Porque si el ejemplo es que el terremoto de Mula 10 años después se ha solucionado, para mí es una pésima gestión de la administración. Eso para empezar. Es inadmisible que 10 años después todavía haya gente que siga cobrando ayuda. O sea que la comparación me parece, acudiendo al refranero español, el consuelo de muchos, ¿cómo es? No me acordaba. Mal de mucho consuelo de tonto. Y en ese sentido, a mí me gustaría que alguien me explicara o le explicara a los damnificados cómo que si hay ayuda de 24 meses de alquiler, si es normal que después de haber revisado tantos expedientes sigan sin abonarse 20 meses de esas ayudas de alquiler. Eso tiene que explicarlo alguien. ¿Hay muchos vecinos en esas condiciones? 1.073 expedientes, 1.073 familias, por un montante de 7,5 millones de euros, que como ha dicho Luis, es dinero público y es garantista, pero hay que demostrarlo. Y no me da cuenta ahora, 20 meses después, de que los vecinos no han rellenado bien los documentos. Entonces me pregunto yo que dónde ha estado la Oficina Única del Terremoto y dónde está el asesoramiento y la coordinación entre las 3 administraciones. Otro punto que quería hacer referencia al Gobierno central, con la comisionada, es que hemos asistido al reiterado incumplimiento de las promesas. En primer lugar, nadie ha explicado el por qué las ayudas no han llegado a su tiempo. Ya no se habla, Inmaculada, de las 300 viviendas modulares que nos prometieron el anterior Gobierno socialista, porque aquí hay que dejar claro que ha habido un Gobierno socialista y un Gobierno popular, y los vecinos no estamos contentos con la actuación de ninguno de ellos, para que no se nos acuse de partidistas. Y otro asunto que me gustaría que explicaran es cómo es posible que 2 años después haya 110 viviendas, 110 familias que están sujetos a la figura de ruina económica, que significa
que los gastos de demolición y de ese escombro los tienen que abonar ellos de su bolsillo. Cuando los primeros edificios que fueron demolidos lo hicieron por situación de emergencia. Nos ha parecido siempre un agravio comparativo y hay que recordar que de las administraciones se dijo que no lo iba a permitir. Y hay declaraciones del señor alcalde de Lorca el 12 de septiembre en el diario La Verdad, diciendo que no permitiría ese agravio comparativo con el resto de los ciudadanos. Pues Luis, ese agravio comparativo se está produciendo situaciones en las que hay gente que tiene que pagar la hipoteca de un piso demolido, tiene que hacer frente a los gastos de alquiler y las ayudas públicas no llegan, 20 meses después. Y ahora nos damos cuenta, y un ejemplo de la coordinación inmaculada es que el otro día, y lo puede decir Luis, el martes, en masa muchos vecinos recibieron un mensaje de la Comunidad Autónoma de Murcia diciendo que tenían que ir al ayuntamiento a cumplimentar otra vez la documentación. Se formó un aluvión de gente y la gente estaba bastante con el ánimo intranquilo. Y yo me gustaría que alguien me explicara, pero de verdad, cómo es posible que después de 2 años haya gente que siga sin cobrar 20 mensualidades que les corresponden porque es dinero público. Y nosotros siempre hemos dicho que los funcionarios han trabajado eficientemente, pero entonces ¿quién se ha equivocado? ¿El vecino? Igual que cuando hablamos de que la reconstrucción no avanza porque no se entienden los vecinos, eso es falso, totalmente falso. Donde los vecinos han sido indemnizados justamente, que era lo que hablaba del consorcio, pues sí han podido reconstruir. Hay otro asunto, Inmaculada, que lo hemos hablado en reiteradas ocasiones cuando alguna vez nos hemos reunido, que los 3 reales decretos que hasta ahora se han promulgado, pues no contemplaban la ayuda para la segunda residencia, los arrendatarios en precario, los usufructuarios, y vosotros me podéis decir que eso es lo que está entorpeciendo la reconstrucción. Pero nosotros siempre hemos pedido una intervención pública de la administración. Se creó la figura del agente edificador y el expropiador, pero no ha dado resultado. Y alguien me gustaría que, no que me contestaran a mí, ¿no?, sino que contestaran a los damnificados de Lorca. Vamos a seguir analizando esas cuestiones. Inmaculada tiene la palabra porque hacemos un corte para publicidad y la despedimos. Además, a la vuelta de publicidad contaremos hablaremos especialmente de lo que se ha presentado hoy, lo haremos de la mano de Luis Martínez Atienza, que es el director de la oficina del comisionado, pero Inmaculada tiene la palabra. Bueno, pues efectivamente la reconstrucción, yo no he dicho que sea problema de los vecinos, que no se pongan de acuerdo, al contrario, he dicho que el problema no está en que no tengan financiación o que los vecinos no se pongan de acuerdo, sino todo lo contrario. He dicho que lleva su periodo de tiempo, aquí tenemos un técnico que lo puede decir, la elaboración de un proyecto y toda la tramitación que conlleva y luego la construcción de ese edificio. Piensen que estamos hablando de que son, en unos casos, 6 familias, 8 familias, 12 familias. Hay quien no quiere reconstruir porque no es su primera vivienda y entonces tú no puedes obligar a una persona que no quiere reconstruir su casa, que ha cobrado su indemnización, por ejemplo, a reconstruir. Entonces, en esos casos, lo que se está haciendo por parte del ayuntamiento es, a demanda de la comunidad de propietarios, la expropiación a ese señor que no quiere construir, que está en su perfecto derecho. Pues ya se ha... Yo puntualizaría una cosa, hemos hablado de 1000 licencias concedidas, de un total de 1152 primeras viviendas. Luis, pero di que la licencia de obra no supone que inmediatamente se vayan a poner a reconstruir. Pero un segundo, analicemos la situación. Sabemos todos, como ha dicho, que no hubo una ley de medidas de excepción. Sabemos todos que hay que aplicar dentro del Código Civil, es una propiedad pro indiviso lo que queda. Sabemos que las decisiones que se tienen que tomar son por unanimidad. Entonces, si se solicitan licencias para reconstruir 1000 viviendas, será porque hay 1000 vecinos que ya están dispuestos y se han puesto de acuerdo para reconstruir sobre un total de 1152. Existe el problema, mientras exista una vivienda sin rehabilitar, va a existir el problema, pero hablemos en términos relativos y sepamos realmente de qué estamos hablando en contexto. Es decir, que ese acuerdo no es tal, pues yo lo único que digo es que para presentar una licencia de un edificio, para que se hayan concedido licencias para 1000 viviendas, ese acuerdo tiene que haber existido. Y no nos olvidemos que lo que ha quedado después de las demoliciones son solares
en proindiviso, ¿vale? Y que para cualquier decisión que se toma sobre ese solar es necesario que la decisión sea tomada de forma unánime por todos los copropietarios del suelo. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Que de 1.152, 1.000 se han puesto de acuerdo en solicitar licencia y 2 años después nos quedan 152. Ahí están las licencias concedidas desde urbanismo del ayuntamiento, con sus registros de salida, con todo. Están los datos para comprobarlos. Entonces, siempre voy a seguir diciendo lo mismo. Hablemos en términos relativos y contextualicemos el problema. Mientras exista una, existirá el problema. Pero de 1.152 hay 1.000 vecinos que ya se han puesto de acuerdo para solicitar licencia. Una intervención breve y le doy la palabra a Inmaculada para concluir, por favor. No, me gustaría que me contestara Inmaculada García qué va a pasar con las cientos de familias que se encuentran en situación de ruina económica, que nos han prometido en reiteradas ocasiones que eso es o el gobierno central, la comunidad autónoma o alguien tenía que hacerse cargo de eso. Inmaculada, hasta ahora vemos que no ha pasado. Me gustaría que le diera un mensaje de aliento y esperanza a esas personas. En el caso de ruina económica, está ahora pendiente de demolición. Si se ha dictado la ruina, hay que demoler. Dan 2 meses de demolición, el ayuntamiento firma una orden de demolición. Si el vecino no lo hace el ayuntamiento con cargo al vecino. Es una orden de competencia municipal, que es el alcalde el que dicta la ruina económica, y el vecino puede, por lo visto. ¿Qué quiere decir? ¿Que el problema del ayuntamiento? No. ¿Puedo, os comprometéis? Sí. Acaba Inmaculada, por favor. Perdón. Parece ser que hay casos en que han solicitado que no demoler. Sobre la solicitud de demolición parece ser que hay vecinos que han cambiado de opinión y ahora dicen que no quieren demoler. Eso es lo que ahora mismo se están encontrando en el ayuntamiento, y ahora están reconsiderando, porque ha habido comunidades de propietarios que ahora no quieren demoler. Por eso digo que esa es la situación real ahora mismo en la que se encuentra. En cualquier caso, de esa cuestión hablaremos a nivel municipal más, pero para terminar, Inmaculada, para despedirla, hoy estamos hablando mucho de la vivienda y de las viviendas, evidentemente, y es importantísimo, y ese número de vecinos, pero hay muchos aspectos más. Se ha hablado de la economía de la ciudad, que se ha venido abajo, de los sectores en los que se debe trabajar, y de una serie, digamos, de aspectos más estratégicos, no el inmediato, que es lo que más urge, lo que más preocupa, pero también estratégicos. Aunque hablaremos ahora después, a la otra publicidad de ello, con detenimiento, pero una pincelada de cuál es ese objetivo, a dónde se quiere caminar en estos próximos años, y se habla hoy mucho de eso. ¿Cuál es? Hombre, yo creo que lo más importante es la reconstrucción de la ciudad. Y la reconstrucción de la ciudad debe de ir de la mano de la reactivación económica, porque aparte de efectivamente las viviendas, que es lo que más preocupa y por eso es lo que más nos ocupa, también fueron dañadas infraestructuras, y eso implicó que se dañó mucho el comercio, que se ha dañado la renta de los lorquinos, y por tanto ha afectado a mucho comercio, a mucho tejido y a mucho pequeño empresario. Entonces es muy importante que de la mano de la reconstrucción vaya la reactivación, porque es importante que Lorca haga de la necesidad virtud y que aproveche esta circunstancia para cumplir un objetivo fundamental, que es el plan que presentábamos hoy, el plan Lorca, que es crecer económicamente y generar empleo, ni más ni menos. Solo ese objetivo, pero es un objetivo importante, porque de lo que se trata es de que los lorquinos, que están reconstruyendo su casa con mucha dificultad, y que vamos a conseguir que se reconstruyan y llegar a todo, porque ese es nuestro objetivo, y además eso es lo más importante, puedan tener su puesto de trabajo para poder pagar su hipoteca y que vuelvan a la normalidad, que eso es lo que todos queremos, que en Lorca haya normalidad. Pero el plan de reactivación que hoy hemos presentado es la foto de cuando se hizo la propuesta del plan, que fue en diciembre, y lo hemos presentado hoy, y es una foto que se mueve, porque es un plan vivo. Tal es así que hoy presentábamos todas las actuaciones que vamos a hacer, que tenemos comprometidas, que está ya programado con plazos, con importes y con financiación. Y esas actuaciones van a reactivar la economía, van a los sectores más
estratégicos, aprovechando las oportunidades que presenta Lorca, donde tiene su mayor fortaleza, sector agrícola, industrial, comercio, turismo, aprovechando la recuperación del patrimonio, que es el tirón, que es el sector que más está ahora poniéndose en valor a través de esa recuperación del patrimonio que se está haciendo entre las tres administraciones y con los privados para recuperar todo el patrimonio, porque es un valor importante para la economía lorquina. Se presentaba hoy también ese grado de ejecución en el que hay 108 edificios ya para recuperar y que puede ser un tirón importante. Luego una serie de actuaciones transversales que afectan a todos los sectores, pues desde medidas de apoyo, financieras, y bueno, eso es un poco lo que hoy hemos presentado, que son esas actuaciones que pues se están ejecutando, que se van a iniciar. Pero ¿de cuánto dinero estamos hablando? Y pues, luego también, en un entorno de crisis en el que nos encontramos, ¿hay riesgo de que luego pueda faltar financiación, de que haya realmente se pueda sacar adelante todas esas inversiones? Pues precisamente lo que planteábamos hoy son las actuaciones que tienen ya un compromiso de ejecución y que se van a ejecutar. Hoy la valoración que hemos hecho de todo las actuaciones que ya se han ejecutado en Lorca, estábamos hablando de los 667 millones y además, el plan de hoy eran 533. En total estamos hablando de, con lo que ya se ha ejecutado más lo previsto, unos 1.200 millones. En Lorca, que es en un momento complicado, porque a nadie se le oculta que estamos en un momento complicado desde el punto de vista económico-financiero, se ha hecho una apuesta y una priorización de las actuaciones de Lorca, porque es necesario y porque así ha sido el compromiso. Hablaremos con detalles, en la medida de lo posible, de ese programa, de ese plan Lorca a la vuelta de publicidad. En unos instantes estemos de nuevo con todos ustedes. Gracias, Inmaculada, que nos deja. En unos instantes volvemos. Estamos ya de vuelta y estamos hablando de los terremotos de Lorca y ojalá que nunca, ni en ningún sitio va a ocurrir ninguno, evidentemente. Pero también es cierto que desde aquel 11 de mayo de 2011 a ahora se han producido pequeños movimientos sísmicos que en algún caso lo hemos sabido en la zona, además de la comarca de Lorca. Yo no sé si los vecinos lo notan o no lo notan, pero bueno, el caso es que se conoce, nada más que tiene que entrar uno al Instituto Sismológico y ve ahí un listado bastante grande. ¿Hasta qué punto esto debe servir para que se modifique, se tengan en cuenta legislaciones, las construcciones, los mismos administraciones y los vecinos se preocupen de que, sí importa tener en cuenta determinadas cuestiones, Juan? Bueno, yo te diría que efectivamente ese tipo de terremotos que se producen reiteradas veces, incluso al cabo del día, a veces cientos, ¿no? Se perciben o no, en general solemos decir los técnicos que es bueno, es una especie de liberación de energía que unas veces la detectamos nosotros, otras veces la detecta el aparato, la detecta el Instituto Geográfico Nacional, pero no suele ser malo, casi siempre es bueno que eso se produzca, ¿no? Hasta cuando llega uno a un nivel que no lo es así. Pero yo, al hilo de lo que me pregunta, me gustaría reflexionar sobre lo que antes se hablaba de la situación, porque en definitiva se trata Lorca 2 años después, ¿no? Bueno, curiosamente yo cuando os oí hablar, que yo me gustaría mirar el panorama de Lorca 2 años después desde un punto de vista lo más objetivo, y porque en definitiva lo que soy es un técnico y puedo dar mi visión desde el punto de vista técnico y poco más, ¿no? El resto, pues, agentes hay aquí para ello. Pero desde esa visión óptica, no es la misma visión técnica la que tiene dentro de la administración la opinión técnica que la que tiene la opinión técnica fuera de la administración, ¿eh? Los técnicos de fuera de la administración, aquellos que proyectan los edificios, los dirigen, los tramitan, aquellos que dan las licencias, etc., tienen una visión algo distinta. A mí me gustaría hablar de eso un poco, para concluir con lo que tú me preguntabas, y es que desde dentro de las administraciones, por ejemplo, se hablaba aquí de porcentajes que son así, es decir, son así, son números que luego hay que analizarlo, pero casi más del 70% de las licencias de lo que se entiende por obra mayor, lo que es la reparación gruesa de las edificaciones en Lorca, las licencias están tramitadas e incluso concedidas.
Esto es así. Claro, parece alto, pero sin embargo, la percepción que tienen muchos de los ciudadanos de Lorca no es esa satisfacción cuando sale uno de dentro, por muchos problemas que hay más. Del orden de casi el 90, 80 y tantos % de las edificaciones que requerían actuaciones de obra menor, más liviana, están también tramitadas además, ¿no? Esos números que desde dentro del Ayuntamiento de Administración se lanzan y son así. Pero claro, más actuaciones que podríamos decir que son verdes, porque me lo ha puesto en el papel verde, ¿no? Desde la Administración. Se promulgaron unas normas complementarias de reparación, de redacción de trabajos para ayudar, con la intención de ayudar, que se hizo, tengo aquí apuntado, el 28 del 11 de 2011, es decir, 5 meses después de los terremotos. Parece que fue ágil, ¿no?, el asunto. Insisto que ahora voy a decir lo que está en el papel rojo, pero vamos a hablar de lo que está en el papel desde el punto de vista de los técnicos municipales de la Administración. Se han tramitado 4 PERIs, 4 planes especiales de reforma interior. 4 PERIs en una situación como esta, en una situación normal, hacer un PERIs es una cosa muy compleja. Se han tramitado rápidamente esos 4 PERIs, uno en La Viña, en San Mateo. Siguen atascados, Juan. Perdona, te quiero decir, esta visión, desde dentro de la Administración, que es la que se traslada, da una visión optimista, Claro. que es, en números, parece que es así. Totalmente. Pero ahora luego analizaremos desde fuera. Porque es que desde dentro este es el ambiente que se puede vivir. Yo lo vivo cuando hablo con mis compañeros en la Administración. Pero que es que yo también vivo el ambiente fuera de la Administración. Entonces, yo no me voy a posicionar, pero quiero contar los dos ambientes, y cada uno que opine lo que quiera. Más cosas del ambiente de la Administración. Bueno, es que los institutos ROS, Arcas y los pabellones de allí al lado del río, es que los trámites están hechos y las licencias concedidas. Bueno, esto, pues, timbales para adelante, ¿no?, dentro de... Más cosas. Pero es que se han editado ya guías de la Consejería de Política Territorial para el diseño sísmico, para la reparación, para 1000 cosas. Parece que hay actividad. Pero ahora te voy a contar la visión roja, que es la que vive el que no está dentro de la Administración. Desde el punto de vista técnico, insisto. Entonces te digo, por ejemplo, después de los terremotos, casi 200 y pico técnicos por allí funcionando, con una respuesta inmediata, ágil, ciudadana de la propia Administración, realmente envidiable, realmente, en mi opinión y en la de muchos, admirable, con muchos problemas de improvisación que hay que intentar solventar. Después, ¿qué dicen mis compañeros? ¿Qué dice el argot técnico nuestro de lo que le pasa a mis vecinos lorquinos? Pues que hay una descoordinación de la Administración brutal. Pero bueno, esto es así. ¿Y cómo es posible que haya una descoordinación de la Administración total con los números que acabo de decir antes? Pues bueno, o bien no se transmite bien la Administración al ciudadano, o los números son una cosa y la realidad que percibe los lorquinos es otra. A lo mejor vale más lo que percibe el lorquino que los números que decimos. Porque los señores que tienen la casa, de la que hablaba el señor que los representa, los números no le solucionan el problema de que no tiene dónde vivir. Y yo recuerdo, al hilo de esto, que hoy son 2 años desde que pasó el 11 de mayo el terremoto. Pero curiosamente, o casi casualmente, unos meses antes estaba yo en Haití con un proyecto de Naciones Unidas como complemento a MINUSTAT, un proyecto que se hacía allí para ayudar a los haitianos a reconstruir aquellas cosas. Y curiosamente yo participé también en un programa de 2 años después de Haití. Y decíamos en ese programa, 2 años después de Haití, y mira cómo está Haití. Bueno, yo nunca llegué a pensar que algo de lo que vi que pasaba por allí podía pasar en España y en mi pueblo, en Lorca. Porque es que aquí en Lorca, además del terremoto, ha habido, como hemos comentado, una lucha contra la normativa, contra lo reglamentado, contra la ley. Porque en un estado, después de un terremoto, es que en Lorca se ha seguido aplicando la misma ley como si no hubiera un terremoto. Vamos a entrar en detalle esas cuestiones que ha comentado Juan. Yo les presento, se acaba de marchar Inmaculada, comisionada por el Gobierno Central para la recuperación de Lorca, y continúa con nosotros, o se incorpora con nosotros, el director de esa oficina, que es Luis Martín Atienza. Bienvenido, Luis, buenas noches. Muchas gracias, buenas noches. Bien, la verdad es que cuando uno monta una oficina de este tipo y empieza a intentar coordinar cosas, hemos hablado mucho de las viviendas, a mí me gustaría ahora hablar de otras cuestiones que no son de las viviendas,
y de los efectos de un terremoto devastadores a nivel económico y demás. ¿Qué cosas se ponen encima de la mesa? ¿Qué cosas hay que conjugar? ¿Cuál es la fotografía para ustedes? ¿Cuál es la fotografía de Lorca ahora y de lo que debe ser dentro de unos meses o de unos años? Bien, yo creo que la comisionada lo ha explicado muy bien, en el sentido de que lo prioritario era la reconstrucción, pero no podía entenderse desde el minuto 1, desde el día siguiente de los terremotos, un proceso de reconstrucción, sin hacer hincapié también en procesos de reactivación económica. Es evidente que la gente lo primero que necesita es recuperar su vivienda, pero también necesita la actividad con la cual paga esa vivienda y sustenta su vida y su familia. Entonces, desde el principio se pusieron en marcha mecanismos fundamentalmente de reconstrucción, evidentemente, pero también de reactivación económica. Por primera vez en un decreto, en un Real Decreto Ley, que ya es ley, porque fue convalidada por las Cortes, se contempló la elaboración de un plan de reactivación económica como un mandato legal a las 3 administraciones, a la Administración Central, a la Administración Autonómica y a la Administración Municipal. Esa labor, en lo que concierne a la Administración Central, tendría que elaborarlo en particular la comisionada del Gobierno. Nos pusimos en marcha a dar forma a ese documento formal de actuaciones, pero ya, como decimos, la reactivación empezó al día siguiente de los terremotos. Viendo qué actuaciones y qué iniciativas se habían llevado a cabo, tanto en aspecto de comercio como en industria, si habían dado buen resultado, había que luchar porque se pudieran repetir. Y una prueba la tenemos en el plan Reindus, que tanto éxito tuvo hace 2 días, que se ha vuelto a publicar una nueva convocatoria. Y asimismo lo que se hizo fue un análisis de las oportunidades, de las fortalezas que tiene Lorca, también analizando sus debilidades y las amenazas que podían haber. Y se recogió, trabajando con toda la sociedad lorquina, los agentes socioeconómicos, entiéndase Cámara de Comercio, Confederación de Empresarios, agricultores, regantes, la sociedad civil en general y todos los agentes económicos que intervienen, detectando cuáles eran esas oportunidades y cuáles eran las actuaciones que se consideraban más idóneas para desarrollar en Lorca y contribuir a esa reactivación económica que acompañara la reconstrucción y que pudiera permitir que todos los lorquinos volvieran a tener su vida como la tenían antes de los terremotos y, si es posible, como muchas veces ha dicho la comisionada, hacer de necesidad virtud y mejorar incluso esa situación socioeconómica de Lorca. Y así esta mañana, y lamento que se haya avanzado la comisionada y no se haya quedado hasta el final del programa como hubiera sido su deseo, es un honor reemplazarla. Lamento que no lo hubiera podido explicar ella porque esta mañana lleva todo el día explicando esa presentación que se ha hecho de ese plan de reactivación en cumplimiento de ese mandato legal que ya se elaboró en tiempo y forma en diciembre del 2012 y que es, como ha dicho en la introducción, es una foto de lo que actualmente, de las medidas que actualmente se tienen contempladas para Lorca, pero que es una cosa viva que se tiene que ir alimentando en función de otras actuaciones que se puedan incorporar y en función también de la reconducción que se haga de actuaciones que en principio se haya previsto un resultado óptimo y por las circunstancias que sean no se obtenga el resultado pretendido y se reorienten hacia otro tipo de actuaciones. Juan, hablamos también de infraestructuras grandes, autovías, algunas carreteras principales, algunas avenidas principales de Lorca, también a nivel ferroviario hablamos de algunas cuestiones y también hablamos de grandes edificios públicos, del patrimonio cultural, es decir, que es que estamos hablando de algo realmente de enormes dimensiones, ¿no? Bueno, hay un intento, o hubo un intento, de aprovechar la renovación urbana que permitía algunas de las demoliciones de edificaciones plenas, de manzanas completas en barrios concretos, como puede ser el de La Viña, ¿no?, por ejemplo, donde se intentaron hacer con buenos propósitos reordenaciones de aquellas zonas, pensando incluso pues en mejores comportamientos y pérdida o mejores respuestas de vulnerabilidad sísmica a las edificaciones a posteriori. Y, por ejemplo, recuerdo que se hizo pues uno de los concursos que organizó el Consejo Superior de Colegios de Arquitectos de España con el propio Ayuntamiento, pero que nunca más se supo de aquello, de ese intento que parecía que tenía un interés especial de reordenar y que las actuaciones no fueran individualizadas, sino que se aprovechara esa sinergia que producía, pero bueno, se quedó allí. Yo por lo menos no he vuelto a saber, y yo creo que muchos de mis compañeros de Lorca tampoco han vuelto a saber de ese asunto. No sé si alguno de vosotros sabe algo de aquello, de aquel intento de actuar de una forma con renovación urbana coherente. Igualmente,
las infraestructuras que se pretenden o que hay interés de trabajar en ellas, tiene que hacerse desde una óptica global, no puede ser que se actúe de una forma individualizada. Pero claro, como decía antes el concejal, es que en mitad de todo esto está la ley. Es que muchas de las cosas que se podrían hacer y que se deberían, y que etcétera, etcétera, el principal enemigo es que la ley no está prevista para cuando hay un terremoto. Está prevista en una situación normal, que ya es difícil aplicarla, pero cuando hay un terremoto, yo creo que todos los que están intentando que salga esto para adelante, es que por mucho interés que pongan, es que una de las grandes dificultades es que la ley es la ley y se sigue aplicando. Las comunidades de propietarios tienen sus derechos, los propietarios tienen sus derechos. La administración, actuar en una propiedad privada, pues podemos hablar de hacerlo y es fantástico y podemos hacer todos los concursos que queramos, pero es que la propiedad privada tiene su legislación. Entonces, por eso hablábamos antes. Pero yo no soy capaz de dar una solución ahora mismo, pero sí que aventuraría una cosa que es imprescindible, que podemos aprender de ello. Es preciso que existan protocolos post-terremoto. Tenemos que asumir que en la región de Murcia, en Alicante, en Granada, vivimos en una zona sísmica, en las zonas más sísmicas de España. Y esto no tiene ni ponernos nerviosos ni no nerviosos, es que esto es una realidad. Y eso exige que tanto la administración como los técnicos, como los usuarios, como los colegios, como los agentes implicados, que no solamente son los auxiliadores formados. O sea, los bomberos, por ejemplo, están perfectamente o muy preparados para esto, porque se preocupan de ello. El no sé qué, pero es que el terremoto no selecciona, somos todos. Y hay que hacer protocolos para que después, o cuando venga otro, que será dentro de 50, 100 o 500 años, echa linda cuando... Ahora que estamos aquí, que sabemos lo que pasa, que sabemos las dificultades de coordinarnos, hagamos protocolos para tener todo previsto o improvisar lo menos posible para que todo lo que aquí estamos diciendo o que se detecta no suceda. Alberto, ahora como vecino de Lorca, que vives allí a cotidiano, ¿eso produce un poco de miedo? ¿Se piensa en eso que acaba de decir Juan, que puede volver a ocurrir? Bueno, yo no sé, sí. Otros vecinos de Jumilla y de otros sitios puede pensarlo, ¿no? Yo desde que tengo uso de razón siempre he sentido temblores, he sentido pequeños terremotos y sabemos que estamos encima de una falla, o sea que... Y muchas veces digo, ¿y dónde me voy a vivir? ¿No? O sea que es como en México, pues saben que hay una falla, o en Japón, ¿no? Pero que no hace falta que te vaya a ningún sitio, que yo también vivo allí, vivo en mi familia y vivo todo el mundo. Pero ya. Ahora, y además los periodos de retorno hablamos de 500 años. Las estadísticas que tenemos de terremotos importantes en un periodo de 500 o 1000, casi de 1000 años ya no tenemos, porque no se registraban. Pero son 6, 7, estamos hablando en 800 años. O sea, no tiene que dar miedo, tiene que dar, primero, conocer el problema y poner la solución. Poner la solución, claro, y se acaba, que no pasa nada. Tampoco nuestra zona sísmica es una zona de estas alarmante, pero es de las zonas sísmicas de España más importantes, pero comparadas con las del resto del mundo, bueno, tampoco es esto... Es decir, que no hay que alarmarse ni tener ningún problema. No pasa nada, cuando uno va con el coche, pues no va pensando que va a tener un accidente, pero hombre, hay que poner los medios para que si tienes un accidente no te ocurra nada. Yo en ese sentido, y lo que ha comentado antes, coincido plenamente con lo que ha dicho Juan, en el sentido de que los datos de la administración son unos y la realidad es otra. Igual que los tiempos de la administración son distintos a los tiempos de la sociedad civil, ¿no? Por eso me parece inadmisible el que a estas alturas, después de 2 años, tengamos gente que no ha cobrado el dinero que le pertenece. Es inadmisible que después de 2 años se presente hoy a bombo y platillo el Plan Lorca, cuando nos prometieron que debía estar presentado. Porque hay que recordar que el Plan Lorca lo elaboró el Ayuntamiento de Lorca y la Comunidad Autónoma al unísono. Y se estableció en 1.650 millones. Yo no voy a entrar a hablar del Plan Lorca porque no conozco exactamente cómo está. Sé que hay compañeros de asamblea que están examinándolo y mañana podremos estar en posición de dar una respuesta y una opinión al respecto, pero para empezar podemos decir que se ha demorado muchísimo y que hay un bocado ahí de cerca de 400 millones de euros de los 1.650 previstos actualmente. Y como decía Juan, yo no voy a entrar, quiero decir que mañana ya lo hablaríamos tranquilamente. Yo voy a hablar sobre todo por el lado humano, ¿no? El lado humano que es el que nos corresponde. Y entonces pues tengo muchos reproches hacia el gobierno central y sobre todo hacia el gobierno regional. Cuando hablaba de infraestructuras, las competencias en educación, en sanidad, en vivienda, en deporte, son únicas y exclusivamente de la comunidad autónoma. He sabido que la actitud del gobierno del señor Valcárcel, bueno, hace un año tuvimos los problemas con que el dinero estaba retenido, lo reconocisteis vosotros, el gobierno central, con el anterior comisionado, Mario Garcés, y la propia comunidad autónoma.
Y ahora seguimos con que hay 7 millones que no se han abonado. Cuando hablabas de los PERI, eso te lo iba a preguntar a ti, Luis, hay inmersos ahora mismo 250 familias en PERIs. Yo no entiendo mucho, pero te voy a decir lo que yo sé. Lo que yo sé es que el PERI lo elaboran los técnicos de urbanismo del ayuntamiento. De ahí lo mandan a la comunidad autónoma y si consideran que está bien, lo devuelven. Pues al volver a los técnicos de urbanismo del ayuntamiento, pues resulta que encuentran anomalías. Para mí es una incongruencia. José Alberto, un momento, estamos fuera de tiempo. Ya, pero es que no me han contestado. Dice que esas cosas me gustaría que me contestarais porque estamos muy descontentos con la actuación de la administración. Bien, es que estamos fuera de tiempo ya y sí que me gustaría, para terminar, pedir una última intervención de José Alberto y tengo una llamada preparada, de Luis, y tengo una última llamada preparada sobre, no sé si sobre esa cuestión o sobre las líneas claves, que no hemos hablado ampliamente del Plan Lorca, aunque en esta televisión, en Popular, hemos dado información amplia en nuestros servicios informativos de lo que se ha hablado en el transcurso de la jornada de hoy, sectores claves que hay que transmitir a los ciudadanos, a los empresarios, porque no tenemos aquí empresarios, pero bueno, hay que transmitirle también cosas a los empresarios, a los comerciantes, sectores claves, estrategias, a dónde se van a poder dirigir, qué van a poder hacer, trámites a realizar, qué hay para ellos. Vamos a ver cómo se ha presentado esta mañana. Mucho. Hay una serie, por decirlo rápidamente, hay una serie de actuaciones que son sectoriales en los sectores clave de la economía lorquina, como es agricultura y ganadería, turismo, comercio, turismo con la parte de cultura que le afecta a comercio e industria. Y luego hay unas actuaciones de carácter transversal que afectan y que tienen impacto en todos los sectores, como son infraestructuras productivas. Y luego también tenemos medidas de bonificaciones fiscales, medidas regulatorias y medidas de apoyo genéricas y, por supuesto, medidas de impacto directo en el empleo. Hay un plan de empleo específico para Lorca que está dotado, en principio, de 10 millones de euros y es para actuaciones concretas en empleo. Eso en cuanto a la foto sectorial de las actuaciones que contempla el plan Lorca. Sí me gustaría decir que el mandato de elaboración de este plan de reactivación es de marzo del 2012. Sí es verdad que se han hecho actuaciones de reactivación desde el principio del día siguiente de los terremotos y muchas de esas actuaciones ideales y propuestas que se recogían en el inicio están reflejadas en este plan. Pero este plan tiene la pretensión de recoger actuaciones que cuentan con una programación económica. Sí, tiene un periodo de corto plazo hasta el 2015 y un periodo de 2016 a 2020. ¿Por qué? Porque coincide con la financiación de fondos europeos. Estamos en el final de un periodo, 2013, que permite, con una regla adicional de 2 años, llevar actuaciones hasta el 2015. Y se inicia un nuevo periodo de programación desde el 2014 a 2020. Con lo cual hemos conjugado actuaciones en el corto plazo y en eso hay que significar la generosidad no solo del Gobierno de España, sino del resto de comunidades autónomas, en cuanto se han direccionado remanentes de fondos europeos que en principio estaban asignados a programas operativos regionales de otras comunidades, esos remanentes para que se puedan aplicar en Lorca. Y se está trabajando, como ha dicho la comisionada antes, en una nueva figura, que era el ITI, que lo ha mencionado, para el nuevo periodo de programación, que viene a sustituir las actuaciones que antes estaban tipo urban, pero ahora son diferentes y están un poco en consonancia con lo que decíamos de una transformación estratégica de la ciudad, tanto en el panorama urbanístico como económico. Entonces, esos son los dos plazos que presenta el plan. Y hay ahora mismo presentadas actuaciones que cuentan con una programación económica determinada, pero ello no quiere decir que no se pueda alimentar de otras actuaciones que se incorporen en esa nueva figura y para el nuevo periodo hasta el 2020. Y financiación, decíamos que la habrá asegurada entonces. Ahora mismo todo lo que hay cuenta con programación económica de las diferentes administraciones, porque entendemos que la situación económica financiera actual de España y de Murcia y de Lorca no es para decir solamente las actuaciones que consideramos idóneas, sino tener un respaldo, el refuerzo de tener una planificación presupuestaria detrás. Estamos hablando en definitiva de solidaridad, porque los vecinos de Lorca, con todos esos problemas que hablaba antes José Alberto especialmente, pues difícilmente van a poder también invertir económicamente en todo esto. Estamos hablando de solidaridad de otros territorios, de las comunidades autónomas, de otros vecinos de muchos lugares, ¿no? No obstante, en Lorca se ha detectado, y eso se demostró con el plan Reindus, una actividad emprendedora bestial y ha habido una respuesta muy grande de emprendedurismo y los empresarios lorquinos han demostrado que lo que quieren es apoyo, créditos blandos, apoyo para iniciativas empresariales, no tanto la subvención a fondo perdido, que sí está, por supuesto, bienvenida será, pero que hay una inquietud empresarial muy potente en la zona de Lorca. Pues vamos a terminar el programa, pero para concluir tenemos una conexión telefónica con el alcalde de Lorca, que no ha podido estar aquí esta noche por motivos personales, pero le agradezco que nos atienda un instante por teléfono. Alcalde, buenas noches.
¿Qué tal, Antonio? Muy buenas noches. Bueno, estamos hablando de Lorca, estamos hablando de un tema del que usted desde hace 2 años, igual que las personas que hay aquí, vienen hablando, trabajando, preocupándose por ello, y que hoy además lo ha hecho intensamente a lo largo de toda la jornada con la presentación del Plan Lorca. A mí me gustaría que para concluir este programa, alcalde, a los vecinos le transmitiera a usted qué se ha hecho fundamentalmente, porque son muchas cosas de las que podríamos hablar, pero qué se ha hecho hasta estos momentos y qué cosas son las que quedan ahí en el tintero, problemas por solucionar y un poco el horizonte. ¿Qué nos puede transmitir en ese sentido, alcalde? Bien, yo creo que hoy ha sido un día muy importante porque la presentación, le hemos dado en llamar el Plan Lorca, pero en realidad de lo que se trata es de un plan de revitalización económica de Lorca, ¿no? Y además en una cuantía pues sensiblemente superior a las estimaciones que hacíamos cuando hablábamos del Plan Lorca hace 2 años, ¿no? Hablábamos de entre 350 a 400 millones de euros y en realidad pues van a ser más de 533 millones de euros. Esto es lo equivalente a 8 o 9 años del presupuesto total del Ayuntamiento de Lorca, y esto se debe a un esfuerzo importante de muchas personas, ¿no? En primer lugar, pues la comisionada, que yo sé que ha hecho un esfuerzo, he estado al lado de ella permanentemente y sé que ha tenido que pelearlo mucho en Madrid y que incluso hasta el último momento pues ha habido cuestiones que ha conseguido en el último instante, ¿no?, para que se incorporaran inversiones importantes, actuaciones muy importantes para Lorca. Y por otro lado el gobierno regional, que muy al contrario de lo que se está diciendo y de que no están contentos con lo que ha hecho el gobierno, pues ha hecho algo muy grande para Lorca, y es un dinero que el gobierno regional no tiene. Pues pedirlo prestado al ICO, pedirlo prestado al Banco Europeo de Inversiones, un dinero que tendremos que devolver todos los murcianos, ¿no?, y que va a ir íntegramente en actuaciones, en inversiones en Lorca. Esto es una gran esperanza para todos nosotros. Los lorquinos hemos sufrido mucho y nos queda mucho por sufrir, no solamente con la crisis económica que nos afecta a todos, sino que además los efectos multiplicadores que han provocado pues los 2 terremotos y las inundaciones de septiembre del año pasado. Con este plan de inversiones pues abrimos la esperanza de conseguir lo que estamos pretendiendo, que es no solo que Lorca vuelva a ser lo que era el día antes de los terremotos, sino aprovecharnos de la situación. Tenemos el deber, la obligación de aprovechar esta oportunidad que nos brinda el destino que nos ha jugado una mala pasada, para recuperar Lorca, y al recuperarla pues conseguir que Lorca sea mucho mejor de lo que era antes de los terremotos. Creo que eso nos lo merecemos los lorquinos. Hay mucho por hacer todavía, queda muchísimo por trabajar, por recobrar, y yo creo que con esta ayuda va a ser importante. Queda mucho por hacer, se ha hecho muchísimo, queda muchísimo por hacer todavía, pero ahí está el carácter abnegado de los lorquinos, la entereza que están demostrando en todo momento, y si tenemos que agradecer las ayudas, si tenemos que agradecer la solidaridad de mucha gente, yo tengo que agradecer el empuje, la fuerza y la entereza de los lorquinos, que son los principales hacedores, mejor dicho, son los principales protagonistas de toda esta historia. Quedan fundamentalmente todavía pues algunas cuestiones por resolver. Yo siempre he dicho que la burocracia nos juega una mala pasada, la legislación vigente, que como ya se ha dicho en el programa, no sirve para momentos de crisis como las que provocan las tragedias. Tenemos que aprender de esta enseñanza. Hubiera sido necesario al día siguiente del terremoto una ley de excepción que hubiese dejado en suspenso la legislación vigente. Nos ha jugado una mala pasada una ley marco, la ley de subvenciones, que exige demasiados requisitos. Nos ha jugado una mala pasada la exigencia de la unanimidad a la hora de adoptar los acuerdos por parte de los vecinos a la hora de reconstruir. Pero yo creo que al final, con el esfuerzo de todos y con la ayuda de estas administraciones que pues, fundamentalmente se están preocupando por nuestro futuro y por salir de esta situación, pues al final lo conseguiremos. Muchas gracias, alcalde, por atendernos en instantes. Se lo agradezco, de verdad. Muchísimas gracias y buenas noches. Gracias y buenas noches. Gracias también a nuestros invitados, a Juan Roldán, arquitecto, a Luis Martínez Atienza, a Luis Amador, a José Alberto Lario e Inmaculada García, que se ha marchado con anterioridad. Muchas gracias a todos. Y a todos ustedes también buenas noches. Volvemos el jueves que viene. Gracias.